Decimos al Señor en este día, realmente su misericordia y su amor es tan grande, tan tremendo con nosotros, cómo nos guarda, nos sostiene. En medio de toda situación, Él se glorifica porque Él es bueno. Y hoy día queremos continuar con la palabra del Señor. Estamos tocando la nube de gloria y recordar de que la nube de gloria, una de las formas en que se establece es a través del clamor. Y yo sé que usted ya conoce que el clamor sube de Eretz y riega a Adamá. Es fácil repetir la frase, el clamor sube de Eretz y riega a Adamá, pero cuando uno está en el problema, cuando uno está en la situación difícil, no es lo mismo decir el clamor sube de Eretz y riega a Adamá para que el Señor comience a formar lo que se necesita formar. Pero una cosa sí es cierta, y es que el Señor a usted le llamó. Y si Él le llamó, lo que usted está viviendo no es para destrucción. Aunque en lo inmediato usted vea una adversidad o tenga un sufrimiento, si el Señor lo llamó, Él va a estar con usted. Y como dice su palabra en aquellos que se pastorean, no es para todos, es para los que se pastorean. Y usted está acá porque usted se pastorea. Jehová es mi pastor, allí está todo. Y aunque yo ande en el valle de la sombra, aunque se presenten los angustiadores de la casa, en medio de esa dificultad, Él va a hacer algo. Él se va a glorificar. Él no nos va a abandonar. No es así. Porque su obra es tan tremenda que Él dice que aún si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es un Dios cercano. Y Él tiene todo el poder aún para levantarnos de la muerte. Pero probablemente algunos de nosotros tengamos que decir como Job, yo de oídas te había oído. Yo no entendía. Pero ahora mis ojos te pueden ver. Porque van a haber cosas que nosotros no entendemos, que no las comprendamos, y que aunque nosotros como Job, que es el libro más antiguo de las Escrituras, él levantaba una ofrenda diaria por sus hijos y era un hombre justo. ¿No has visto cómo es de justo mi siervo Job? Era justo, pero dijo, de oídas te había oído. Y solamente los ojos pudieron ver al Señor después de que perdió toda su familia, después de que perdió todas sus cosas, después de que la señora le dice, maldice a tu Dios y muérete para no verlo sufrir más, después de tener una sarna maligna. Pasado ese tiempo, entonces el Señor, cuando él ora por sus amigos, a los que el Señor reprendió, viene del Señor la liberación. Él sabe cuánto tú resistes, porque Él sabe que tú no eres paja. A los metales preciosos se les introduce en el fuego, porque se purifican. Y tú eres un metal precioso. No eres paja, no eres cartón. Solamente la prueba va a quemar en ti lo que es
corrupto. Y va a quemar en mí lo que no está bien. Porque lo que el Señor está haciendo es llevarnos de gloria en gloria, no llevarnos de retraso en retraso. Esa es una de las formas en que se establece esa nube de gloria. Y aquí tengo una, en Lucas 9, 28 al 35. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esta es la experiencia de la transfiguración. El Señor muestra su gloria con los cercanos. No muestra su gloria con la multitud. ¿Y cuál es la diferencia entre ser un cercano y ser de una multitud? La acción que tú tienes con Él. Si tú eres cercano con Él, si Él te permite acceder a su presencia, si tú encuentras esa maravilla de ser cercano, el Señor te va a revelar cosas maravillosas. Si te transformas en ese cercano del Señor, vas a entender cosas que son útiles para tu vida y para la vida de otros. Pero si no estás en esa posición de cercano, el Señor no te va a llevar a ese lugar. Y vas a necesitar de que otro te ayude, te ore, te muestre, porque no lo entiendes. Y no estoy descartando las personas que el Señor pone, pero qué lindo es cuando el Señor te habla a ti. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Qué lindo el Señor. Le dice: Pedro, Juan y Jacobo, los invito, vámonos al monte a orar. Qué hermoso que tú tuvieses un amigo, un hermano de la congregación que te diga: oye, te invito a mi casa a orar. Ah, qué lindo. Te invito a mi casa a adorar. Qué lindo. Qué lindo cuando pasamos tiempo en familia, en un ambiente maravilloso donde podemos orar juntos, no rezar, no decir siempre las mismas cosas, sino entrar en una atmósfera maravillosa de la presencia del Señor, tan lindo, tan precioso, donde lo alabamos, porque en un instante cambia el rostro. En un instante, en un de repente, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Busca esa experiencia del cercano. Busca esa experiencia en tu casa. Haz de tu casa un monte. Establece en tu hogar el monte, el lugar de la intimidad, el lugar donde tú te reúnes, no en ese devocional mediocre, donde cada uno está obligado a algo, no, sino donde tu espíritu arda ante la presencia del Señor, aunque tengas que comenzar cantando o leyendo o hablando en lenguas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rostro del Señor resplandece y su ropa cambia, y cuando el luminoso, el resplandeciente se muestra en tu casa, lo alumbra todo. Todo se empieza a mostrar, todo se empieza a ver, todo se empieza a ordenar. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Esto es espectacular.
Esto es maravilloso porque cuando tú estás en esa intimidad con el Señor, aparece la profecía y aparece la palabra. Y el Señor te empieza a hablar cosas que después tú solamente las compruebas porque son cosas que nadie te enseña. Ves visiones, ves al Hijo de Dios, ves la profecía, ves la palabra. Eso hace que seguir al Señor no sea una cosa de venir los domingos o algo de venir a un discipulado, irte para tu casa. No, es una vida maravillosa de estar con el Señor, porque cuando en tu tiempo con el Señor tú te vuelves de los cercanos, tú te programas para verte de los cercanos y le dices: Espíritu de Dios, ayúdame, porque tú produces el querer como el hacer. Atráeme aquí a este lugar de la intimidad, que en mi casa, que en mi habitación, que en mi living, no sé dónde, en mi patio se transforme el monte. Tú vas a ver el rostro del Señor resplandecer. Y cuando tú ves el rostro del Señor resplandecer, entonces aparece la palabra y la visión y te abre el camino, te muestra lo que viene y dejas de dar vueltas por años esperando que alguien te dé una estrategia, porque Él mismo viene y te da la estrategia. Pero pareciera como que es más fácil que otro ore por ti. Y no es que esté mal que oren por ti. No está mal, porque tenemos que orar los unos por los otros. Pero yo te hablo de algo maravilloso. Te hablo de algo mayor. Te hablo de vivir con Él. Te hablo de sentirlo, te hablo de experimentarlo, te hablo de que no te duermes si no lo escuchas, te hablo de que te despiertas en la mañana y lo anhelas, te hablo de que todo el día estás en esa frecuencia, en una frecuencia donde el Señor se establece. Él va a ese lugar con los íntimos, con los cercanos. ¿Y quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida? Moisés y Elías con el Señor. Hablaban de su partida a Jerusalén, de lo que venía. Él hablaba de cómo iba a morir. Eso es lo que estaban hablando. Y dice la palabra del Señor: Pedro y los que con él estaban, es decir, Juan y Jacobo, estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Tú te puedes imaginar que teniendo una visión de esa magnitud, viendo a Jesús, viendo a Moisés y Elías, quién les dijo que eran Moisés y Elías? Si Moisés y Elías habían sido de mucho tiempo antes, ¿quién les dijo: este es Moisés y este es Elías? ¿Qué pasaría si nosotros vemos a un muerto de repente, pum, parado? ¿Por qué Moisés había muerto? Satanás había peleado su cuerpo. ¿Cómo vas a ver a Elías si Elías fue arrebatado? No de cualquier manera, fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Te quedarías dormido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que Pedro, Juan y Jacobo están luchando para mantenerse despiertos. ¿Sabes qué es lo que entendemos que está pasando aquí? Están hablando de la muerte. Jesús les está diciendo: yo voy a hacer esto. Esto es lo que va a pasar. Moisés y Elías tienen un nivel de marturía. Tienen un nivel de muerte, porque piense usted que Moisés, criado con quien no es su familia, expulsado de su tierra a los 40 años, preso, luego apacentando las ovejas de otro, tiene un nivel de sufrimiento. Y Elías no tenía padres. Por eso se dice Elías tisbita.
venía de Tisbe, sin padre. ¿Cuántas veces él se quiso morir? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, él se fue en un carro de fuego, qué maravilloso, yo me quiero ir en un carro de fuego. No, ese es el fuego de la prueba. Nosotros decimos, qué maravilloso, descendió el fuego del Espíritu Santo sobre los 120, sobre los cercanos allí esperando. No tenían al Espíritu Santo. Jesús se había ido, pero se quedaron solos, esperando. ¿Qué diferencia con nosotros? Porque si nosotros nos apartáramos 40 días, el Espíritu está con nosotros. Ahí todavía no descendía. Y Jesucristo había ido. Entonces, ¿cuál era la instrucción? Esperaron por una instrucción. Y ahí descendió el fuego. ¿Y qué pasó después? Mataron a cuántos cristianos había. Pero es bonito el fuego y el hablar en lenguas, claro. Pero ¿qué viene después? La mayor persecución. Entonces, por eso es que ellos hablaban de con qué muerte iban a glorificar al Señor. Pero volvamos a este pasaje. ¿Qué le pasa a usted cuando sabe que un ser querido va a morir? Que tiene un tiempo limitado. ¿No te viene un peso? Cuando yo sabía que a mi padre le quedaba poco tiempo, y tú sabes que yo me fui esos meses, es un peso. Y dice de que ellos en medio de ese peso de la martiría que estaba ahí, porque Pedro, Juan y Jacobo también iban a experimentar eso, aunque Juan, aunque lo pusieron en una olla de aceite hirviendo, no murió. Y nosotros decimos, qué maravilloso, quedó desterrado en Patmos. Sí, con todos los delincuentes y sin comida. Porque esa era una cárcel donde no se podían arrancar. Ese era el ambiente de Juan. Marturía. Entonces ellos están ahí luchando para mantenerse despiertos, y en eso vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Has visto la gloria de Cristo? ¿Lo has visto resplandecer? Como dice Salmos, el que está rodeado de querubines resplandece. Luego le dice, tú que eres resplandeciente, resplandece y libértanos. Puedes leerlo, resplandece y sálvanos. Resplandece. Y nosotros pensamos que solamente es luz. No, nosotros necesitamos ese resplandor de la gloria. Resplandece y sálvanos. Resplandece y libértanos. Tú que habitas entre querubines, resplandece. ¿Has visto resplandecer la gloria de Jesús? Lo has admirado, lo has contemplado, lo has rodeado con tu amor, no con tu petitorio, sino con tu amor de tener esa experiencia de ver lo precioso, maravilloso, de solamente contemplarlo, solamente mirarlo, solamente escucharlo. Esa experiencia maravillosa, ellos vieron la gloria de Dios. Y sucedió que apartándose Moisés y Elías de Jesús, Pedro le dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Él no tenía entendimiento de lo que estaba diciendo. Aunque lo que él vio no quería que terminara. Y como no quería que terminara,
A él se le olvidó que tenía esposa, que tenía suegra, que tenía familia. Él quería hacer una enramada ahí, porque él sabía que el Señor en Sucot, él se establecía. Entonces dijo: hagamos una enramada, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él estaba hablando eso, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Qué experiencia? Es como la experiencia de Moisés. Quítate el calzado del pie, hoy Señor, porque el lugar donde estás es santo. Es como la experiencia de Jacob. Qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar. Es lo mismo, ellos acá dice que tuvieron temor. Y vino una nube desde el cielo, una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Viste la gloria del Señor hace 10 años atrás y quieres seguir teniéndola hoy? Es que hace 20 años yo vi esto. ¿Quieres seguir con lo de 20 años? Es que yo en el año 1 predicaba. En el año 1, ¿qué estás haciendo hoy? Es que en el año no sé cuánto el Señor hacía eso. ¿Quieres hacer una enramada de eso? A Él oíd. A Él oíd. Lo que Él está haciendo hoy. En tu casa. Lo que Él está edificando hoy. Porque pareciera que el proceso formativo no tiene gloria, porque eso no es bonito. Es más bonito una reunión de no sé qué, de algo que el Señor haya hecho, y bendito su nombre cuando lo hace, pero no lo vemos en el proceso formativo. Sí, también tiene una gloria. Pero no nos podemos quedar en lo que pasó. Y es que nosotros no podemos adecuar la presencia del Señor a un diseño nuestro. No podemos hacerlo. Él va hablando de lo que tiene que hacer. Qué triste es si tú buscas la revelación en un libro. Y no amas la maravillosa palabra del Señor y esperas que Él te hable. Qué triste es que tú busques esa revelación en otro. Peor aún si repetimos las palabras de otro como nuestras. Por eso es que esto está tan unido a la palabra que el profeta Ezequiel habla en el capítulo 43, 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Midan el diseño de ella y avergüéncense de todo lo que han hecho. Y si se avergüenzan, hazles entender el diseño de la casa. Pero Ezequiel está hablando de esto cuando está cautivo en Babilonia. No está en Israel, él está cautivo en Babilonia. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo? No, y lo que nos dice hoy, tenemos que avergonzarnos de cómo levantamos nuestras familias. Tenemos que darnos cuenta de que la forma que tuvimos de establecer casas no era la mejor. Porque si nosotros no nos damos cuenta y no nos avergonzamos de que todo no lo hemos hecho bien,
El Señor no nos va a mostrar cómo edificar casa. Porque hemos hecho cosas buenas, claro que sí, pero no todo lo hemos hecho bien. Por eso que entre las cosas que no nos podemos permitir es que nuestros hijos perviertan el diseño. Y dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, su entrada. Es que no se entra el diseño de cualquier forma. Se entra por la puerta que es Jesús. No se entra de cualquier manera, no se entra porque Él me necesita. Se entra, ahí está Judá, ahí está Isaacar, ahí está Zabulón. Se entra así. Se entra con acciones de gracia. Así se entra. Cuando tú no puedes adorar al Señor, empieza a darle gracias. Así se entra. Cuando estás atribulado, cuando tienes problemas, cuando tú no sabes qué pasa, empieza a darle gracias. Empieza a mirarlo, empieza a exaltarlo. No se entra diciéndole ¿hasta cuándo, Señor? No se entra así. Tiene una forma de entrar y tiene una forma de salir. Y la forma de entrar es esa. Hazles entender el diseño de la casa. Entonces en nuestros hogares tiene que abundar la palabra de gracia en medio de nosotros. Y la palabra de gracia no es que recites la palabra a tus hijos. No, es que digas gracias al Señor que hoy día tenemos pan, gracias al Señor que hoy día tenemos techo, gracias al Señor que estamos bien. Hijo, gracias al Señor por tu vida. La palabra de gracia con tu esposa. Porque si tú hablas mal de tu esposa, tu hijo va a hacer lo mismo con la suya. Avergüénzate de eso. Si quieres decirle algo a tu señora, hazlo en un lugar privado donde tus hijos no vean, porque tus hijos van a replicar la misma forma que tú tienes de tratarla. Y se van a sentir con el derecho y con la autoridad de decirle cosas inadecuadas, y a los padres se les respeta. Y tú, mi hijita hermosa, lo mismo, palabra de gracia. La misma forma de palabra con tu esposo. ¿Por qué? Porque así se entra el diseño de la casa. Así se entra. Qué deformados que estamos cuando nos tratamos mal delante de los hijos. Qué deformados que estamos cuando en una comida, en un cumpleaños, en un almuerzo nos decimos cosas feas irónicamente. Qué deformidad cuando de nosotros sale el sarcasmo. Qué deforme, iglesia. ¡Qué deformidad hay en nosotros! Cuando no hablamos fe, cuando hablamos otra cosa, porque en la entrada está Simeón, escucha. No hables cualquier cosa. Qué deformidad cuando nosotros decimos estoy cansado de esta situación contigo, estoy cansado sacando cosas de hace 20 años, haciéndole enramada. ¿Quieres hacer una enramada del dolor que te pasó hace 20 años? Avergüéncense. Y si se avergonzaren, ¿qué cosa era la vergüenza? Aquí estoy. Esta es mi vergüenza. Este es mi problema. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que me pasa. Pero no que se lo digas a tu esposa o a tu esposo. Busca a la persona que Dios te puso.
a la persona que Dios te puso para que empiece a operar en ti, porque si se avergüenzan del diseño, si nosotros partimos diciendo que la embarramos, entonces hazles entender el diseño. Porque yo te puedo estar diciendo hoy día, hermano, tienes que hablar con gracia, pero si tú no lo entiendes, tú sales de acá y sigues hablando en desgracia. Porque yo te puedo decir, deja de pelear delante de tus hijos. O a los hijos les puedo decir, dejen de deshonrar a sus padres, pero si el Señor no se los hace entender, lo vuelven a replicar. Hazles entender la entrada, la forma, la descripción, la configuración y las leyes. Las leyes de la casa. Y acuérdate que las leyes de la casa que no se cumplieron fueron las que llevaron cautivo a Israel a Babilonia. Matrimonios mixtos. Y aunque lo hemos hablado tantas veces, hay que recordarlo. Uniones torcidas, uniones con gente que no tiene el mismo señorío, relaciones de amistad con personas que no tienen el mismo señorío, aunque sean tus familiares, porque lo que sale de la boca es lo que contamina. Aunque a nosotros nos parezca maravilloso compartir con los familiares, lo que sale de la boca contamina. Los diezmos y las ofrendas. Cuando no se te aparece el Señor y te revela esto, es impresionante ver de que todas las personas que se oponen al diezmo tienen problemas de plata. Todos los que se oponen al diezmo, te lo digo de verdad, no he conocido a alguien que se oponga a esto y que tenga prosperidad. No, tienen problemas de dinero. ¿Por qué? Porque no ven el señorío de Dios en la economía. ¿Y por qué tengo que tener esto claro? Porque estas son las leyes de la casa. Entrar en el reposo de Dios. Y qué difícil es entrar en el reposo de Dios cuando tú ves las cosas y ves que no te alcanza. O qué difícil es entrar en el reposo de Dios cuando la casa tiene alguna dificultad. Y nosotros queremos poner nuestras leyes. Por ejemplo, entre nuestras leyes es que mantente en el matrimonio aunque el marido te saque la mugre. ¿Quién dijo eso? Recuerdo que vi una ficha que pedí que me la expliquen, porque en la ficha decía, estamos ayudando a la hermana a resistir la violencia. ¿Qué? ¿A resistir la violencia si a paz nos llamó el Señor? ¿Cómo tengo que ayudarle a una hermana a resistir la violencia, sea física, psicológica o como sea? O al hermano a resistir la violencia, porque para nosotros es fácil que el hombre es el violento y cuando ella es la violenta. Entonces hay que mantenerlos juntos. Nosotros tenemos nuestras propias leyes, ¿cierto? Porque según nuestras propias leyes, todos los matrimonios, todo lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Y que Dios los unió? En realidad el esposo es cabeza, en realidad la esposa se sujeta. Porque hay dos. Si se avergonzaren, muéstrales el diseño de la casa. Muéstrale la descripción, la configuración, sus leyes, descríbelo delante de tus ojos para que guarden toda su forma, todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa? Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Esta es la ley de la casa,
que cuando estamos en ese diseño de la casa, porque la casa tiene 12 casas celestes, todo en derredor será santo. Es decir, lo que está afuera tiene que cambiar, pero no porque yo vaya a tirarle piedras afuera. ¿Te acuerdas cómo era esto hace 10 años? ¿Te acuerdas? Teníamos un montón de cités y casas, incendios generalmente, y hoy día estamos rodeados de edificios. ¿Cómo el Señor cambió la fachada de este sector? ¿Te diste cuenta? Que teníamos botillería y ahora tenemos almacenes donde venden pan por todos lados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que se drogaban aquí en la entrada? Y las hermanas lindas, hermosas, maravillosas, iban a orar por los drogadictos y ahora no están. Hasta nos están construyendo un consultorio, hermano. Entonces, esta es la ley de la casa. Todo en derredor será santo. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es donde tú vives? ¿Qué ley opera? Porque el Señor tuvo misericordia de mí porque Él tenía a los traficantes al frente. Un día, hermano, en medio de estas peleas, porque habrán sido unos 3 años de los traficantes. Un día los traficantes del frente, que son los mismos dueños del perro que atacaron al hijo de la Estela, están luchando, peleando. Sale mi vecino de la casa de allá, don Manuel se llama. Sale, hermano, los peruanos que eran, yo les digo peruanos porque no sé cómo se llamaban, pero eran de nacionalidad peruana, indistintamente de que hay extranjeros delincuentes y extranjeros no delincuentes. Acá tenemos hermanos de otros países, ¿verdad? Y hay traficantes chilenos y no chilenos. O sea, en este caso son de esta nacionalidad. Empiezan a pelear con pistola y todo lo demás. Llegaban, quebraban botellas y qué sé yo, muchas veces. Se fueron como 3 años. Y en una de esos sale nuestro vecino don Manuel. Y don Manuel, que fue carabinero o militar, Dofi, no me acuerdo. Militar. Sale con una pistola y dispara. Yo, hermano, arriba en mi segundo piso, parada en 4 patas en la ventana, mirando en pijama. Yo me acuesto con un gorro, hermano. Se me veían los puros ojos. Baja el Dofi. Sale para afuera y yo de arriba. Éntrate, no te va a pasar algo, éntrate. Sale, hermano, la señora del conflicto, uno de los conflictos, porque eran varias familias, una chiquisilla, más chiquisilla que yo. Y yo arriba, éntrate. Tú imagínate si yo quise bajar la escalera, no, yo de la éntrate. Y sale la señora y le dice, el Dofi se iba a interponer entre el vecino. Yo dije, le mandan un balazo. Y se fue a interponer entre el vecino que tenía la pistola y los otros que se fueron con pistola. ¿Te imagináis esa película? Pero yo arriba en la ventana. Arriba en la ventana, no. Señor, pero de arriba en la ventana aparece la vecina y le dice, oiga, vecino, que se viene a meter usted para acá, váyase para su casa, váyase al tiro para adentro, para su casa. Y yo no te lo creo, lo mandó para adentro, hermano, no le pasó nada. No le pasó nada. ¿Qué pasó? Se fueron, ya no están. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora tenemos al jefe del CRS del Hospital del Carmen, al médico jefe, vive al frente de mi casa. Ese fue el que atendió el hijo de la Estela. ¿Qué pasa en tu casa? Esta es la ley de la casa. El recinto entero, todo en derredor será santísimo. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Cómo te llevas con tus vecinos o tenés pelea con media cuadra? Como soy hijo de Dios, pongo la música que le escuchen hasta la esquina para que se arrepientan estos pecadores. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces?
No, porque como la palabra dice que todo será santo, que todos escuchen aquí, y aparezco yo si es que aparecemos nosotros gritando. ¿Cómo es tu casa? ¿Está eso? ¿Está la ley de la casa? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer la casa a nuestra manera. ¿Usted quiere decir algo? Pero esto no viene de cualquier manera. La ley de la casa no se establece de cualquier manera. Viene de un proceso formativo. La ley de la casa es el resultado de un proceso formativo. La semana pasada partieron de Etam, Sucot, Etam. ¿Qué es Sucot y Etam? Sucot en los entendimientos que tenemos, las habitaciones que tenemos aquí, o no tenemos habitaciones aquí. Creemos de una manera, pensamos de una manera, creemos que las cosas son de esta manera y de esta manera. Formamos de una manera, habitación. Son habitaciones que tenemos aquí y a las cuales debemos renunciar, salir de ahí. Etam es eso, es esa ave, es esa cubierta que tenemos aquí, es esa habitación de la cual tenemos que salir. Es por eso que el Señor establece esa nube en ese momento. La nube que establece, o ese proceso formativo, es para salir de esas formas. ¿Por qué? Porque hay algo muy terrible. Las formas que yo adquiero se las voy a traspasar. Él no va a hacer lo que yo digo, Él va a hacer lo que yo vivo. Él va a hacer lo que yo vivo, no lo que yo le digo. Y esa es la primera cosa que tiene que cambiar dentro de nosotros en el Señor. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Entonces esto es fundamental para entender el lugar que 8 días después el Señor llega. El Señor llega 8 días después a un lugar, otra estación. Otra estación, ya no es Egipto, es una estación más alta. Es una estación más alta, ¿por qué? Porque vamos de gloria en, y nuestra vida es ascensión. Nosotros debemos salir del pensamiento, Señor, ayúdame. No estoy ofendiendo con esto. Sí, el Señor quiere que llueva en nosotros, pero antes que llueva, de nosotros tiene que salir vapor. Tiene que salir vapor. Tiene que haber una voluntad de dejarme formar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este lugar donde llega el Señor con sus discípulos es un lugar alto. Llega a la ley de la casa, llega a este lugar, es un lugar espiritual. Un monte alto, tan alto como el monte que describe Ezequiel, que es lo mismo, en la misma estación. Pero hay algo, hermano, que nosotros tenemos que acrisolar dentro de nuestro corazón. ¿A usted se le ocurre se encuentra con Elías? ¿A usted se le ocurre se encuentra usted con Elías? ¿A usted se le ocurre usted se encuentra con Moisés en una visión? Pero métase en la visión, métase en esto. Es usted el que va con el Señor. Sevita Burro, ¿qué te pasa si ve a Elías? ¿Qué es lo primero que te pasa? ¿Qué te pasa, Josué, si te encuentras con Moisés en ese monte? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado cuando te encuentras con la presencia de Dios acá? Lo primero, hermanos, cuando hay presencia de Dios, el cuerpo empieza a, ¿entiendes? Como a, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso? Y después viene un llenar así. Eso es espasmo. Y tú sientes que va subiendo. A los que le ha pasado. ¿Qué te quiero decir? Esa experiencia se vive en ese lugar. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué estos tipos se quedaron dormidos? Se están quedando dormidos. ¿Por qué se estaban quedando dormidos? Piense. ¿Por qué se empiezan a quedar dormidos? La visión era fome. ¿Cómo era la visión? ¿Cómo era la visión? ¿Cómo era la visión?
gloriosa, maravillosa, osa, todo venosa, bien, esplendorosa. ¿Qué más? ¿Cómo era? Impactante, resplandeciente. Pero estos tipos trataron de permanecer despiertos, porque toda gloria trae un proceso de muerte. Es el sueño de la muerte. El sueño de la muerte en el proceso formativo. Eso es. El sueño de la muerte. El sueño que produce la muerte en un proceso formativo. ¿Cómo sale Eva de Adán? ¿Por qué? ¿Porque el tipo le dio sueño? No, Señor. No, Señor. Es la misma figura que cuando nace la iglesia, cuando a nuestro Señor Jesucristo se le rompe el costado y sale agua y sangre. Salió la iglesia, salió Eva. Es un proceso de muerte. Adán vivió un proceso de marturía. Por eso se quedó dormido. Dígame usted, cuando usted tiene peso, situaciones que no las puede arrastrar, situaciones que no las pueden, ¿qué es lo primero que le pasa? Sueño, agotamiento, espalda, dolor acá. Son cosas propias de un proceso de muerte. Entonces el proceso formativo le va a seguir a un sueño profundo, proceso de muerte. Y nadie quiere ver eso. Solo queremos ver gloria, pero no queremos entrar en el proceso de sueño. No nos gusta el sueño. No nos gusta andar apesadumbrado. No nos gusta andar desgastado. Pero tiene que ser así. Eso es lo que le está pasando a estos tres, entran en un sueño, luchando con el sueño de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de tú a tú, con gente que vivió la marturía, con gente que vivió padecimiento, con gente que le dolió, con gente que lloró. Quítame la vida. ¿Quién decía eso? Quítame la vida. ¿Se lo ha dicho al Señor? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y no es el suicida, pero hay momentos en que la vida pesa tanto que tú le dices: Señor, me es mejor estar al lado tuyo. Quítame la vida. No soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. Y hoy día se da mucho esto. Hijos que porque no se dejan formar son peores que sus padres. Dejarnos formar va a hacer que seamos mejores. Pero debemos entrar en este proceso de sueño, en este proceso de muerte, porque el Señor estaba moribundo cuando le enterraron la lanza. Y nace la iglesia en medio de esa muerte, de esa agonía. Son buenas las agonías porque traen pesos de gloria. Vivamos esa agonía, creamos en la agonía. Y alaba. Estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. Que tu conducta, que mi conducta sea de alabanza, para que el humo suba, para que suba el vapor. Ellos están observando en el monte alto cómo el Señor se codea en el dolor con Elías y con Moisés. Y ellos quieren hacer esa casa. Pero ellos tienen que transformar una casa, un entendimiento. ¿Un entendimiento de qué? Cuando empecemos a conocer la palabra, entramos a conocer a Moisés. Cuando empezamos a conocer la palabra, la escritura, entramos en la visión de Moisés. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando ya no tartamudeamos y ya soltamos 3 versos bíblicos? ¿Qué nos pasa ahí? Pero cuando hay que vivirlo, ahí nos sacamos pecho. Ahí sacamos otras palabras.
otros argumentos. Entonces, Pedro tenía una mentalidad. Ya no es la mentalidad de Egipto, no es esa. No es esa habitación la que hay que cambiar. Estamos en otra gloria, una gloria mayor, una marturía mayor. Hay marturías que son mayores. Y esta estación de gloria implica una marturía mayor. Es por eso que el Señor estaba hablando con dos. Hablaban de la subida. Ahí la palabra es éxodo, ¿cierto? ¿Y usted qué éxodo conoce? La salida del pueblo de Egipto a la tierra. Y esa salida es una subida. Cuando está diciendo que estaban hablando de este éxodo, es que es un tiempo de subir. ¿A través de qué? De un tiempo de morir. Porque nadie subió sino, ¿entiende? Eso está pasando acá. Y esa nube de gloria que los cubre les produce temor. ¿Temor a qué? ¿Quién dijo eso? A morirse. Tenemos temor a morirnos. Sí. ¿Por qué? Porque perdemos nombre. ¿Perdemos nombre o no? Si nos pasa eso, ¿qué va a pasar cuando sepan? ¿Qué va a pasar cuando sepan que me atacaron los chinches? Oh, va a ser humillación. ¿Y cuál es el problema? Si el Señor nos va a humillar, si Él nos va a humillar, Él nos va a humillar al Hijo que Él ama. Él lo va a humillar. Lo va a humillar, y es mejor que nos comamos esa humillación ahora, porque estamos llamados a una gloria mayor. Ellos tuvieron miedo al proceso de marturía, porque se les mostró una señal, otra vez la misma señal que está en Etam, una nube de día y una columna de fuego en la noche. Pero aquí tenías la nube ahí, Moisés, y la columna de fuego ahí, Elías. ¿O no? Se le muestra una nube mayor, la nube del bendito Hijo de Dios. La nube de gloria más grande que existe, la que traspasó los cielos de los cielos, la nube del Señor. Ellos tuvieron miedo, porque ahí empezaron a entender para dónde iban. ¿A dónde iban? Hermano, esto nos va a pasar. Nosotros queremos redención de la tierra, ¿cierto? Nos va a pasar. Ya tenemos que empezar a preguntarnos, ¿con qué muerte hemos de glorificar al Señor? ¿Con qué tipo de muerte le vamos a glorificar? No es de cualquier manera. Entonces los tenemos acá, tienen miedo. Y tienen que salir de ese entendimiento ya, porque Elías va a pasar. Hay uno mayor que Elías. Moisés va a pasar. Hay uno mayor que Moisés. Nuestro Señor vino a cumplir. Cumple la ley y los profetas con su vida intachable, gloriosa. Y se les está llamando a esa etapa. Por eso esa nube lo que les dice es: a Él oír. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Este de acá, el amigo de este. Este de acá, el amigo de este. Pero este es mi Hijo. ¿Entendió? Eso tenemos que entenderlo, porque los que llegan a este monte se le empiezan a revelar cosas que ojo no vio. Y me gusta mucho lo que dice la pastora, porque los que entran en este monte
se les empiezan a transformar las cosas. ¿Qué ley opera en nuestra casa? ¿Qué ley? ¿Qué ley opera? La ley de la casa. ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Nos respetan? ¿No nos respetan? Y si no nos respetan, ¿por qué es? ¿Qué ley está operando? ¿Qué vapor estoy levantando? ¿Qué lluvia está generando? ¿Qué lluvia está generando? ¿Se da cuenta? Esto no tiene que ver con nuestro derredor, tiene que ver con nosotros. Con nosotros. El otro día me decía una chica, yo no sé qué hacer, sabe que yo tengo una amiga, pero sabe que yo a esta amiga hablo mal. ¿Es tu amiga? ¿Qué entiende usted por amigo? Es que yo con un amigo así, ¿para qué voy a buscar enemigos? Entonces yo decía, lo primero que tiene que entender es que un amigo no es lo que ella piensa. Un amigo en la escritura es alguien que comparte la marturía. ¿O no? Es alguien que camina conmigo en el proceso de muerte. Somos compañeros de milicia. Estamos en ese proceso ahí, la pasamos mal, un día estamos gloria, el otro día yo andaba así. 100% andaba así. Estaba caída. Que los cabros son tan lindos, hermano. Los cabros son tan lindos. Porque cuando nos ven así, pocas veces, ¿cierto, Nicole? Pocas veces. Pero no se puede disimular. Cuando ya te han pegado 4 coscachos, el hinchazón no se disimula. Pero los cabros son tan lindos que te generan el ambiente para que tú puedas salir adelante también. Y eso, hermanos, hace familia. Porque saben que también vivimos situaciones, problemas, que esta cosa pesa. ¿Y cómo pesa, Dios mío? Pero el Señor, en medio de esa unidad, genera un momento agradable y salimos adelante. Marturía, ir adelante, entender la ley de la casa. Pidámosle al Señor que Él nos muestre cuál es nuestra vergüenza, para que así podamos ver y presentarnos delante de Él y que Él nos diga cómo hay que edificar. No nos conformemos a la forma que tenemos.